En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MCA Radio. Resonando con el alma. Muy buenas tardes a todas las queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Les habla Edgardo Fogel, aquí saludándolos, muy feliz, partiendo una nueva tertulia humana. Espero que estén muy contentos, felices de una nueva jornada, esperando este programa, quizás en sus casas, otros en los autos, en algún taco. Relájense porque hoy día tenemos otro invitado, pero de súper lujo, que estuvo con nosotros hace un par de años atrás. Un abrazo muy grande a todos los integrantes también de Facebook, de Conversando Positivo, Club de los Positivos. Muchas gracias a todos, bienvenidos a los que están integrando. Y ahora los dejo con mi compañera Lenita Reinero, quien va a hacer la presentación de nuestro invitado. Muy buenas tardes a todos, Hola, un abrazo Nenita. como siempre. Hola Edgardo, tenemos un gran programa y un tremendo privilegio porque tenemos un invitado internacional. Con él vamos a conversar de muchos temas, pero principalmente hoy día queremos ir viendo los caminos que va y está tomando la humanidad, hacia dónde vamos como humanidad. Está con nosotros Fernando Malcún, arquitecto de profesión, ejerció como tal por 7 años y se dedicó a la publicidad, al mundo de la televisión y a todo este mundo pragmático, y de pronto da un gran vuelco en su vida, que lo lleva a estudiar, a recibir información de escuelas y maestros de sabidurías antiguas. Vive entre los templos y ruinas de México, Egipto, la India. Hoy día es un reconocido y destacado productor y director de series para televisión, entre las que se encuentran los éxitos como El Ojo de Horus, Las 7 Profecías Mayas y La Conexión Atlante, entre otras. Se dedica a recorrer el mundo, y eso también lo tiene aquí en nuestro país, dictando charlas, talleres, conferencias, que no solo impactan por los contenidos inéditos, novedosos que aportan, sino por el profundo cambio interior que experimentan las personas que lo escuchan. Conduce grupos de personas por culturas ancestrales, eso lo descubrí por ahí en la página de Fernando, que resulta al final en un viaje y una experiencia personal muy profunda de transformación y de conocimiento, muy bonito. Ha estado en Chile anteriormente impartiendo conferencias y talleres, algunos de ellos son la evolución de la conciencia, las 7 leyes universales y realidad multidimensional. En esta ocasión Fernando nos trae a Chile la estructura de mente y ego, una experiencia, vivencia y conocimiento que nos va a mostrar, entre otras cosas, por qué las raíces del sufrimiento están en la mente. Fernando Malcún, es realmente un privilegio de tenerte aquí con nosotros, y para todos nuestros amigos auditores en Conversando en Positivo, muy bienvenido a nuestro país y muy bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. Me encanta estar en Chile. Hola Fernando, qué gusto verte de nuevo, gracias por estar con nosotros, ya te estábamos echando de menos. Toda tu sabiduría, toda la información que manejas y que la transmites con tanta sabiduría. ¿Te parece, Fernando? Estábamos conversando con Daniela cómo poder aprovechar el tiempo contigo con tanta cosa, que quizás partamos por las 7 profecías mayas y de ahí vamos como profundizando algunos conceptos. Me parece bien. Porque si quieres tú puedes partir explicando qué pasa, qué pasa. Yo diría que en esencia las 7 profecías lo que hablan es de un tiempo de cambio, rápido, intenso. Un periodo de 40 años en 26.000, o sea, es un instante en el parpadear del universo. Ellos lo llamaron el tiempo del no tiempo, y ese periodo cortísimo de tiempo está en el centro de un ciclo de 26.000 años que se llama el gran ciclo cósmico. La ciencia moderna lo conoce como la precesión de los equinoccios. Ese ciclo determina cómo evoluciona la humanidad. Cada cuánto tiempo hay un proceso de cambio extraordinario que impulsa la conciencia del ser humano a evolucionar y cambia y perfecciona la sociedad en la que vivimos. La lleva a convertirse en una sociedad más armónica, la lleva a convertirse en una sociedad más integrada, y esos periodos de cambio son
digamos, orquestados desde el centro de la galaxia. El centro de la galaxia pulsa, late en dos latidos, tiene dos ritmos, el diástole y sístole. Uno es muy fuerte y sucede cada 26.000 años. Hay un cataclismo que destruye todo lo que existe sobre la Tierra. El último pasó hace 13.000 años, con el diluvio universal. Y luego hay otro que es menos fuerte, que es el que estamos viviendo nosotros ahora en el centro, en el punto intermedio del gran ciclo de 26.000 años, en el que se suceden una cantidad de eventos de destino. Los eventos de destino son situaciones tremendamente difíciles que viven los seres humanos, que actúan como rayos despendejadores, despiertan a la gente. Los que están dormidos súbitamente se encuentran con la muerte, y la muerte es un gran despertador. La cercanía a la muerte hace que tú revises qué has hecho, si tu camino está correcto, si estás avanzando en la dirección adecuada, con el objeto de modificar el avanzar. ¿Para dónde me tengo que mover en el tiempo que me falta? Entonces, Fernando, disculpa, entonces ahora estamos terminando el ciclo de los 26.000, no de los 13.000. No, en este momento estamos en el centro del ciclo de 26.000. Porque algunos hablan que se está terminando el ciclo de 26.000, no, están equivocados. No, están equivocados, porque el diluvio universal fue hace 13.000 años, exactamente, ¿sí? O sea, todos los libros, fue el final del Pleistoceno. O sea, ese fue el único momento de cambio fundamental a nivel de todo el planeta. ¿Y el diluvio universal fue cuando con la destrucción de la Atlántida? Exactamente. En ese momento, el centro de la galaxia pulsa una superonda de energía. La energía llega al Sol, activa el Sol a irradiar más energía sobre la Tierra. Esa irradiación cambia el clima de la Tierra, derrite toda la capa de hielo que estaba sobre los continentes en ese momento, que se convierten en agua y suben el nivel del mar en 120 metros y se produce... 120 metros. Imagínate, es que es mucho. Geográficos tremendos. Entonces se produce lo que se conoce como el diluvio universal. En realidad fue una gran inundación. Y de ahí quedan sobrevivientes que llegan a Egipto. Para ellos fue un diluvio, porque estaba muy alto. Claro. Pero los demás, pues se destruyó, digamos, todo lo que había sobre el planeta en ese momento. De ahí salen unos sobrevivientes. Esos sobrevivientes siembran la nueva civilización, la nuestra. ¿Sí? Ese es un proceso que sucede cada 26.000 años. Y cada 13.000 años... cada 26.000 años también, pero en el centro del ciclo, en el punto centro, al mediodía del gran ciclo cósmico, entonces se sucede que el Sol vuelve y activa y se calienta todo el sistema solar y producen eventos de destino, tsunamis, cambios de clima, inundaciones, terremotos, etcétera. En eso estaríamos ahora. En eso nos encontramos en este momento. Este ciclo que parte del 92, leí yo, hasta el 2012. ¿Qué significa eso? Ese es el tiempo del no tiempo, es un periodo de 40 años, 20 años antes del 2012 y 20 años después del 2012 hasta el 2032. Se supone que en el año 2021 la nueva civilización ya va a estar establecida sobre la Tierra. Claro. Y que nosotros vamos a vivir un periodo de 40 años de cambio intenso y rápido, acelerado. En ese cambio todo lo que esté funcionando mal se va a intensificar. Para que haya cambio. Y para que la mente del ser humano se enfoque en resolver el problema, para poder elevar la frecuencia vibratoria de toda la humanidad y hacer que cambie lo que Entonces, la primera profecía, Fernando, dice que es el final del presente ciclo, y ahí habla del Salón de los Espejos, ¿no? Sí. Que son 7 años, que hay como un tiempo de enfrentamiento que nos va a obligar a enfrentarnos. ¿Y de ahí viene como la purificación? Es que lo que sucede en este momento es que nos estamos acercando estamos viviendo un cambio muy rápido. Estamos tan sumergidos en ese cambio que no nos damos cuenta que está cambiando tanto. Sí, pero es extraordinario el cambio que tenemos. Si nos devolvemos 20 años ahora, es irreconocible lo que está sucediendo en este momento en todos los ámbitos. Entonces, en este momento, ¿cómo puede el ser humano cambiar si yo no sé qué es lo que está funcionando mal en mi interior? Eso es el Salón de los Espejos. Ese es el Salón de los Espejos. Y eso es lo que yo te preguntaba recién. O sea, si estoy dormido, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que estoy dormido y que tengo que cambiar? En ese caso no necesitas un espejo, necesitas a alguien que te despierte. O algo. Ese puede ser básicamente lo que yo llamo el rayo despendejador. Perfecto. O sea, que es básicamente una situación tremendamente difícil que sucede en tu vida en un instante, que calcina tu ego. Tu ego ha construido a tu alrededor una montaña de plomo para impedir que la información de sabiduría entre a tu mente y él pierda el control de tu mente. El universo dispone que primero que tú tengas un ego, que te lo
construye la sociedad, te lo construyen, es un reflejo de las personas que se encuentran a tu alrededor cuando estás niño y que es construido por la sociedad y por la religión y del lugar donde naces, que son un sistema de falsas creencias. Cuando tú razonas basado en lo que es falso, siempre obtienes resultados equivocados. Sufrimiento, conflicto, pérdida de energía vital, miedo, etcétera. Entonces, volviendo al tema, o tú necesitas que te despierten o necesitas, ya estás medio despierto y necesitas saber qué es lo que está mal en tu interior. Con el objeto de que tú sepas qué es lo que está mal en tu interior, aparecen en tu vida las personas espejo. Perfecto. ¿Sí? La persona espejo es, tú eres orgulloso porque naciste en una familia pues tremendamente poderosa, etcétera, pero tú no sabes que eres orgulloso. Entonces necesitas que aparezca alguien que sea más orgulloso que tú y que tenga una clase o un nivel económico o social mayor que el tuyo, y en ese momento te haga sentir terriblemente mal. Entonces en ese momento tú lo señalas y dices, ese tipo es un orgulloso, y resulta que en ese momento descubre que tú actúas igual. Esa es una persona espejo. Las personas espejo aparecen en la vida de los seres humanos por sincronicidad. Tú lo atraes del inconsciente colectivo. O sea, en la vida no sucede nada por casualidad. Cuando llega una persona que te produce un enfrentamiento, sí, es porque tú lo necesitas. Bueno, entonces el gran salón de los espejos es cuando eso sucede a nivel colectivo. Se supone que esos son 7 años aproximadamente, ¿no? Sí, desde ahora. Es decir, nosotros, es el centro, el punto centro del ciclo, por decir, del tiempo del no tiempo. De esos 40 años. Que son 40 años. Perfecto. Entonces resulta que en ese momento, en este momento, realmente hay... Es el momento de saber en qué primero cómo estoy yo. Lo único que me hace a mí mirarme a mí mismo es la cercanía de la muerte, con seguridad. Lo que te hace hacer una evaluación imparcial. Entonces, o la pérdida de un apego. Cuando sucede, el ser humano construye un ego que lo mantiene, digamos, en una ilusión, equivocado. Claro, en una vida fantasiosa. En la que él construye una falsa identidad, él cree que él es sus posesiones, o que él es su amante, o que él es, etcétera. Que él es famoso, exitoso, etcétera. Millonario. Exactamente. Pero está muy lejos de la espiritualidad, no tiene ningún tipo de espiritualidad. Claro. Entonces, en ese momento sucede la llegada de un evento de destino. El evento de destino le quita el apego súbitamente a la persona. El apego es lo que la persona ha decidido que sin eso no puede ser feliz. Entonces eso se pierde. En ese momento él entra en un estado de no aceptación de lo que está sucediendo a su alrededor, tremendo sufrimiento, y se calcina el ego. O sea, todas las conductas habituales que construye el ego con el objeto de mantenerte inconsciente, yo las llamo las 5 Fs, son fama, ¿sí? Familia, o sea que es decir, el apego. Las personas también consideran que es más importante la familia que su propio desarrollo evolutivo. Fama, fortuna, familia, ¿sí? Facebook, o sea, todo lo que tiene que ver con la locura de los computadores, etcétera, y el fútbol. El fútbol es fundamental para este proceso. Se arruina, eso se acaba súbitamente a raíz de la calcinación del ego, para darte la oportunidad de que surja un ego más equilibrado, que se apoye más en lo masculino y en lo femenino, que sea un ego neutro. Hemos tenido un ego demasiado solar, estamos entrando en un momento en que necesitamos un ego lunar, en el que necesitamos la espiritualidad, la sensibilidad, la potencialidad del inconsciente. Eso es lo que está en Fernando, este momento. Entonces, para aclarar también al auditorio de Dores que aquí no hay ninguna destrucción ni nada por el estilo, sino en el fondo es una transformación, porque todo se transforma, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos llegando al punto omega de esta transformación. En ese punto omega yo digo que hay 2 curvas. Una curva es, en este momento desafortunadamente está siendo muy poco inclinada, muy poco fuerte, muy poco incidente. Esa curva podría dar lugar a una transformación extraordinaria en todo el planeta, ahora les cuento cómo sucede, pero la veo quedada, la veo muy lenta. Y hay otra curva de transformación de todo el planeta, que es una curva de muerte en gran escala, de guerra, de destrucción, de caos por todas partes, que esa está, digamos, bastante más incidente en estos momentos. Entonces, resulta que es el pensamiento del ser humano el que manifiesta la realidad. Claro. Entonces, si se logra crear una
conciencia colectiva, una masa crítica de conciencia en el planeta, que de alguna manera está sucediendo a través de Internet y de todos estos programas como el de ustedes, eso va a producir que esa pierda probabilidades de ser y no se manifieste en nuestra realidad. Pero siempre está el riesgo ahí. Ahí está. El universo es probabilístico. Eso tiene una gran cantidad de probabilidades en este momento. De hecho, la mayoría de las profecías tienen que ver con ese esquema, con el esquema de cambio a través del enfrentamiento con la muerte. Bueno, en el fondo, a nivel individual y a nivel planetario y a nivel de la humanidad, cambiamos a través de las crisis, a través del... Exacto. Claro. Bueno, ahí está, ese es el aprendizaje que nos lleva a la evolución. Y esa es un poco la segunda profecía, ¿no? También que tú hablas que la respuesta está al interior del hombre. Exactamente. Es decir, es que, bueno, yo diría que en este momento lo que está sucediendo a nivel de todo el planeta es que el planeta está aumentando su frecuencia vibratoria, está pasando de 8 a 13 ciclos. O sea, la frecuencia Schumann, ¿no? La frecuencia vibratoria Schumann. ¿Eso qué significa? Llega mucha radiación solar, se carga eléctricamente la ionosfera, y se genera una diferencia de potencial eléctrico con la corteza terrestre. Esa diferencia de potencial eléctrico se compensa con rayos y centellas que caen alrededor del planeta. En el año 92 había 50 rayos por segundo. Hoy hay 130, 140 rayos por segundo, o sea, casi 3 veces. Había 1.200 tormentas eléctricas alrededor del planeta simultáneamente. Hoy hay 2.800 tormentas eléctricas simultáneas alrededor del planeta. Entonces, ¿qué ha pasado? La cavidad en la que existimos está extremadamente cargada de energía, y esa energía ha hecho que la frecuencia de resonancia residente en la atmósfera, que es una onda de baja frecuencia vibratoria, cambió, subió de 8 ciclos a 3. Y eso está medido. Está medido, y eso equivale, nuestro cerebro produce una serie de ondas entre 0 y 90 ciclos dependiendo del estado interior que tú tengas. 8 ciclos es cuando tu mente está dormida en el paisaje interior, o sea, completamente desconectada de lo exterior. 13 es cuando tú te despiertas, cuando tu mente estás relajado, puedes estar en meditación, pero estás relajado y con los ojos cerrados, y estás en tu interior. En ese momento estás despierto, no estás dormido. O sea, lo que está pasando es que el planeta nos está despertando a todos. ¿Sí? ¿Y de qué manera, perdona, porque se eleva la frecuencia vibratoria, ¿cierto? Que es lo que estás diciendo. ¿De qué manera eso altera, claro, la relación planeta-cerebro, pero hablado en simple? ¿Cómo yo, los que nos están escuchando, veo en mi vida cotidiana, en mis relaciones o en lo que sea? El tiempo se aceleró. La distancia entre la causa y el efecto se acortó muchísimo. La causa está en tu mente. El efecto es la manifestación que haces en tu vida de lo que sientes y de lo que piensas. Por eso es la importancia de pensar en positivo también. Por eso es la importancia de pensar en positivo. Claro. Entonces resulta que eso se acortó con el objeto de que tú veas muy rápido en tu vida las causas en tu mente y los efectos que producen esas causas en tu realidad. Entonces, con el objeto de que tú detectes las falsas creencias, tu falsa identidad, que detectes las conductas ácidas y reactivas de animales y eleves tu conciencia. La conciencia no es que se eleve el kundalini, es que se eleva la conciencia. La conciencia de la mayoría de los seres humanos está en la supervivencia, en el chakra raíz. La de otra gran mayoría está en el sexo, y la de otra gran mayoría está en posesiones y control. 3 primeros chakras, eso es bajo nivel de conciencia. En este momento se está produciendo un despertar. Pero lo más importante es lo que está pasando con la mujer. ¿Sí? Porque resulta que el 3% de la humanidad tiene unas percepciones extrasensoriales. O sea, perciben, ven, sienten lo invisible. Son capaces de verte a ti y ver dónde tú tienes bloqueos energéticos, son sanadores, etcétera. Son personas que tienen una extrema sensibilidad. Resulta que del año 1992 para acá, en la mujer solamente, no en el hombre curiosamente, sino en la mujer, ese casi se ha triplicado. O sea, estamos en el 8.6%. En todas partes la mujer está más perceptiva, está mirando lo que pasa, está comenzando a ver los chakras de las personas. Y resulta que cuando vemos los chakras de las personas, pues se descubre el interior, se descubre tu carácter y el estado actual de tu ser, cómo estás, qué estás sintiendo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que para esas 9 de cada 10 mujeres, de cada 100 mujeres, te miran y saben... No le puedes mentir. No le puedes mentir. Claro. Entonces, si esa curva sigue creciente, o sea, si estamos hablando... lo que pasa es que la curva está muy suave. En 1992 acá
quiere decir que al 2002, en 18 años se ha triplicado. Si nosotros tenemos que esperar otros 18 para que se triplique nuevamente, o sea que llegue al 27 dentro de 2 va a ser muy lento. Es demasiado lento, ¿verdad? Claro. Pero es probable que con todas las circunstancias que están sucediendo alrededor, esa curva se vuelva más fuerte. Si eso es así, imagínate un momento en el futuro en el que, en un año y medio, en el que el 30% de las mujeres del planeta sean capaces de converte, de saber qué piensas y qué es lo que tienes en tu interior. No puedes ocultarlo. ¿Qué vamos a hacer con un planeta en que las mujeres son más evolucionadas, son más conscientes que los hombres? Yo diría que en ese momento no es un problema de comparación en términos de evolución. Lo que va a pasar en ese momento es que el ser humano va a tener que mostrarse tal cual es, ¿sí? Entonces entramos en una era de transparencia. Si entramos en una era de transparencia, no necesitamos una era de violencia, porque de todas maneras todo el mundo se va a ver impulsado a tener un proceso de enfrentamiento consigo mismo, porque si tú te equivocas en la relación con la otra persona, automáticamente lo ves, lo sientes, lo experimentas. La mujer yo creo que es la que tiene que guiar todo este proceso. De hecho, en todos los talleres, en todas las conferencias de espiritualidad, la mayoría de mujeres es abrumadora. Bueno, te decíamos antes de entrar al aire, las mujeres son la mayoría que escuchan nuestro programa, y vamos a recordar que estamos aquí en Conversando en Positivo junto a Fernando Malcún, conversando sobre el destino de nuestra humanidad. Fernando, siguiendo con el tema de las profecías, tú hablas también que, bueno, lo que hablabas antes, se va a producir los contrastes, ¿no? Como las polaridades. O sea, uno puede entrar en la luz, en la oscuridad, en el miedo, en la comprensión. Lo que pasa es que el universo tiene un método que se llama el método de contraste inverso. El método de contraste inverso consiste en que te instalan un ego que te induce al sufrimiento y al conflicto, ¿sí? Y a perder tu energía vital, para que una vez que estés sumergido en el sufrimiento digas, pero es que lo que yo quiero es ser feliz, ¿sí? Entonces comienzas a investigar por qué es que estás sufriendo. Y en ese momento descubres lo opuesto, descubres que si estás sufriendo es porque fuiste intolerante, inflexible, irrespetuoso, condicional en tu manera de actuar. Y en ese momento descubres que lo que hay que hacer es tolerante, flexible, humilde, neutro, ¿sí? O sea, es a través de lo negativo que nosotros descubrimos lo positivo. Entonces, pues en un momento de cambio extraordinario, lo que tiene que producirse es una cantidad de eventos negativos con el objeto de que el hombre encuentre lo positivo. Entonces a mí no me parece mal que estén sucediendo cosas tremendamente negativas, porque es que es a través de la oscuridad que encontramos la luz. Pues la que nos da la energía. Exactamente. Claro. Entonces estamos viviendo un momento en ese sentido en el que todo lo que no funciona bien en la vida de los seres humanos se está potenciando para que tú lo arregles en tu realidad. Entonces, si tu matrimonio no funciona, se desbarata, o se arregla, o se corrige. De acuerdo. ¿Sí? Claro. Pero no puede seguir funcionando en esa media tinta. Y tú hablas que también que todos los sistemas basados en el miedo se transformarán para dar paso a la armonía. ¿Qué hablas con los sistemas basados en el miedo? La economía está basada en el miedo, la religión está basada en el miedo, la política está basada en el miedo, la religión... ¿En el miedo o en la desconfianza? Es decir, es que es lo que es la mente en el futuro, en la equivocación, impidiéndote que tú estés en el presente. El presente es el único tiempo que realmente existe, pero cuando tú estás en el miedo, tu mente está en el futuro, ¿verdad? En todos los aspectos. O sea, la milicia está miedosa de que algo suceda. Entonces hay que invertir muchísimo dinero en un enemigo imaginario. Nos gastamos una extraordinaria millonada que podría resolver todos los problemas de la humanidad en un solo año, ¿verdad? Nos lo gastamos porque la mente de los seres humanos está en el miedo, está en el futuro, si me atacan, en armas, etcétera. Entonces, la religión está en el futuro. Entonces es que si tú te llenas de culpa porque tienes una animalidad original que la tenemos todos y que se manifiesta en tu realidad, entonces te llenas de culpa por miedo a el infierno, por miedo a el castigo, por miedo al juicio final. Entonces te tiene la mente en el futuro, impidiéndote vivir en el presente. Y en el presente llena tu presente de culpa, vergüenza, ¿verdad? Y de una sensación destructora de energía vital. Entonces eso está funcionando mal, eso no puede seguir siendo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces
En términos económicos está sucediendo lo mismo. O sea, en este momento la economía no está funcionando en ninguna parte del planeta. Está basada en el miedo, en la esclavitud, en el mantener una situación de status quo en el que el 2% de la población mantiene maneja el 50% de los recursos, sí. ¿verdad? El 50% de los seres humanos viven con $5 al día, mientras que hay un personaje que en un día se gana $1.000 millones. Eso es una desproporción extraordinaria. Entonces, en este momento, pues ese tipo de sistemas esclavistas que impiden que el ser humano alcance su potencial, todo lo que tiene que ver con la energía, con el manejo de energía. O sea, en este momento la humanidad tiene sistemas que no necesitan contaminar, como Fukushima o como el desastre de México con el petróleo, etcétera. Esos sistemas están en la humanidad y no los estamos usando por ese grupo que está, impidiendo que eso suceda en la realidad. El hombre está llegando a un momento en el que todos esos sistemas que no funcionan, que impiden por completo que haya una frecuencia vibratoria alta y un proceso integrador entre los seres humanos. Si todo el mundo tuviera acceso a energía libre, sistemas que ya están inventados, ¿verdad?, que estuvo manejando Nikola Tesla, yo de alguna manera creo que el espíritu de Nikola Tesla está presente aquí ahora, impulsando a que todo eso. El Internet es un elemento fundamental de esta crisis que estamos viviendo nosotros ahora, por supuesto, porque está permitiendo que de 1992 para acá todos los velos herméticos sobre la información de sabiduría se levantaron, con el objeto de que el ser humano tenga acceso a eso. Y la manera como estamos accediendo a eso es a través de Internet. Entonces Internet está creando una revolución extraordinaria que está orientando la mente del hombre a que el miedo termine. Y el concepto de armonía, el contraste que tú das, está más relacionado con vivir el momento presente. ¿Cuál es el concepto tuyo de armonía? Armonía significa unir lo que es distinto. Armonía significa respetar la diversidad. O sea, lo que pasa es que la mayoría de los sistemas grupistas, etcétera, buscan el beneficio del grupo y de la comunidad y de la ideología por encima del beneficio individual. Eso está equivocado, porque en realidad es el individuo lo importante, es el individuo el que evoluciona, es el individuo el que vive unos procesos de transformación interior. Claro. ¿Sí? La sumatoria de procesos individuales da resultados colectivos, pero es el individuo. Y nuestra mente se ha trastocado completamente. Entonces necesitamos que el individuo se reempodere, que es lo que está sucediendo en este momento, y vea qué es lo que está sucediendo mal en su realidad. Ese puede ser un camino de transformación instantáneo porque es un camino cuántico, es un camino probabilístico grande que puede transformar mágicamente toda la sociedad. Del otro lado tenemos, o tú aprendes a las buenas o aprendes a las malas. Entonces estamos en ese momento de disyuntiva de qué es lo que está, cómo va a ser ese proceso. Y los mayas después finalmente de todo este proceso hablan del amanecer de la galaxia, ¿no? Exactamente. Qué bonito. Eso después a la conciencia, claro. Sí, claro. Entonces en este momento pues estamos en el punto del fin de los miedos. O sea, ¿qué se necesita para que el sistema económico cambie por completo? Tiene que haber una crisis tan violenta que implosione, ¿verdad? Y que en ese momento pues eso trae un proceso de caos, etcétera, pero el caos trae consigo el cambio y la estructuración de algo completamente nuevo y distinto a lo que teníamos. Entonces, en este momento, pues todos los sistemas económicos están en caos y los gobiernos están tratando de mantener el status quo. En vez de entregarle el dinero a las personas, se lo está entregando a los bancos. Entonces, pero es tal el caos que hay entre los bancos que ese sistema está en un momento está a punto de colapsar. Fernando, tú, volviendo al tema de la armonía que plantea Edgardo, tú señalas, para ser felices hay que crear armonía. ¿Qué quiere decir crear armonía? ¿Cómo puedo yo crear tienes la única manera de crear armonía siendo neutro. La neutralidad es la esencia del amor, ¿verdad? Si Dios tuviera conductas ideales, ¿sí? O sea, Dios tuviera moralidad, entre comillas, ¿sí? La moralidad es un concepto, la moralidad es un objeto de última moda, ¿verdad? Dios no tiene conductas ideales. Él ama igual a Hitler que a la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Es neutro. Es neutro. La neutralidad permite que se manifieste la esencia de la diversidad, o sea, la esencia de la individualidad.
lo que te hace a ti único y original en toda la historia del universo. El pensamiento o el instante de belleza y de verdad y de paz interior extraordinaria que tú viniste a vivir para entregárselo al universo entero durante un instante de tu vida, eso ya valió la pena de haberlo vivido. Lo que pasa es que en este momento estamos en el irrespeto, en la condicionalidad. La gente lo único que hace es crear conflicto, la gente lo único que hace es crear enfrentamiento. Y en mi casa, aquí, ¿cómo creamos armonía? Siendo neutra, entendiendo que el papel tuyo como madre, por ejemplo, de los niños, es mostrarles el camino y decirles, mira los peligros que hay por acá y mira los peligros que hay por acá. Pero yo te amo, no importa el camino que tú tomes. Tú cuando hablas de neutro es que en el fondo no hay ni bueno ni malo. Es que no hay ni bueno ni malo, es neutralidad. Es justo. Es la incondicionalidad del amor, ¿verdad? La incondicionalidad del amor es yo te amo a ti, no importa lo que tú decidas o hagas o lo que sea. Porque resulta que nosotros aprendemos a través del error. Y entonces yo cómo puedo a ti eliminarte tu camino de errores si ese es con el que tú aprendes, ¿entiendes? Entonces ahí implica que tú tienes que volverte neutro y simplemente observadora de la realidad de los que te rodean, dispuesta a ayudar en el momento que necesiten ayuda, pero no tratando de modificar su conducta y de evitarles los errores que necesitan cometer. Fernando, tú hablas mucho también que se relaciona al tema de la conciencia. De hecho, tú hablas que hay que desarrollar la conciencia, evolucionar, y también hablas que existen distintos tipos de conciencia, ¿no? Que estamos en un nivel 3 de conciencia y estamos pasando como a un 4. ¿Podrías explicarnos un poco cómo uno puede ir desarrollando esa conciencia? En el universo lo único que existe es luz, ¿verdad? La luz es constante, ¿sí? De hecho, Einstein descubrió que la luz siempre se mueve a la misma velocidad. No importa que tú vayas en una nave a 250,000 kilómetros por segundo y ilumines una linterna, de todas maneras va a ir a 300,000 kilómetros por segundo. O sea, es constante. La luz Newton descubrió que la luz se descompone en 7 rayos, 7 colores fundamentales. Es la manifestación de los arquetipos en el plano terrestre que ordenan en la realidad entera. Entonces hay 7 niveles de notas musicales, 7 chakras, o sea, todos los procesos que tienen que ver con el orden en la realidad están basados en el número 7. De acuerdo. Entonces existen también 7 niveles de conciencia. Esos 7 niveles de conciencia tienen que ver en dónde está el pensamiento habitual del ser humano. Si tu pensamiento habitual está en cómo voy a sobrevivir la semana entrante, estás en miedo, ¿verdad? Y estás en sobrevivencia y estás identificado con tu cuerpo. Entonces el nivel de tu conciencia es tremendamente bajo. Está en el chakra raíz, ¿verdad? En ese momento, pues la capacidad de manifestación o de transformación de tu realidad es mínima, ¿sí? Segundo nivel de conciencia son personas que están en el sexo, ¿sí? O sea que su obsesión y su afán realmente es conectarse con los demás sexualmente, ¿verdad? La parte más instintiva. La parte más instintiva y animal. Claro. Y animal, ¿verdad? Están permitiendo vivir, están viviendo más que todo en la inconsciencia, ¿sí? Porque de alguna manera esa búsqueda animal está en la inconsciencia. Su mente no está dirigida a buscar la luz y la iluminación, sino... Claro. Y están simultáneamente en un estado de ojo por ojo y diente por diente. Claro. ¿Sí? Segundo nivel de conciencia es ojo por ojo y diente por diente. Tenemos sociedades así, como lo que está pasando en Israel y Palestina, etcétera, etcétera, que son sociedades que tienen códigos de segundo nivel de conciencia y no pueden obviamente encontrar la paz porque tú con códigos de segundo nivel de conciencia pues no puedes llegar a ningún tipo de paz. Entonces, y luego tenemos tercer nivel de conciencia. Tercer nivel de conciencia son personas que están en posesiones y control. O sea, posesiones yo creo que lo único que garantiza mi sobrevivencia es lo que yo logré adquirir, lo que yo logré tener. Son personas que están dedicadas a la búsqueda del éxito sin importar los medios para obtenerlo. Cualquiera, okay. ¿Sí? Entonces y el control de todas las personas que se encuentran a tu alrededor que pretendiendo cambiar al universo para que el universo se ajuste a tu sistema de creencias. Eso es lo que está sucediendo hoy día. Exacto. Estamos ahí como humanidad. Sí, exacto. Nivel. Si tú me quieres a mí, ¿por qué no actúas como a mí me gusta? ¿Sí? Eso es control.
Entonces, en este momento la mayoría de la humanidad está, por eso vivimos en una realidad de limitaciones mentales, de egoísmo, de posesiones y de control. Es esencialmente lo que estamos experimentando en este momento. Entonces, eso es tercero. Cuarto nivel de conciencia es cuando se comienza a despertar la inteligencia del corazón. Cuando tú comienzas a actuar con el sentir y el saber simultáneamente, ¿sí? Cuando tú amas a todo el mundo y eres neutro. O sea, el cuarto nivel de conciencia es el chakra del corazón, es el chakra de la neutralidad. Es el chakra que divide el cuerpo humano en dos. O sea, del corazón para arriba gira en el sentido masculino, del corazón para abajo gira en el sentido femenino, lo mismo que en el planeta. Por eso en Chile el agua se mueve al revés que en Colombia. Todos los sistemas que producen vórtices se mueven al revés, porque pues por encima del ecuador todo se mueve de una manera y por debajo del ecuador se mueve de otra. Entonces resulta que necesitamos tomar códigos de cuarto. Códigos de cuarto es entender que todo el mundo tiene derecho a manifestar su esencia, que todo el mundo tiene derecho a ser feliz, que todo el mundo tiene derecho a información, que todo el mundo... O sea, que yo estoy sintiendo, estoy experimentando, me estoy involucrando con la realidad, pero al mismo tiempo estoy extrayendo de mis experiencias la sabiduría y el conocimiento que necesito, ¿sí? Porque si tú solamente sientes, no te sirve para nada, porque te hace falta el saber que extraes del sentir. Y si tú solamente sabes, no te sirve para nada, claro, porque no estás sintiendo nada, entonces estás viviendo una realidad equivocada. Esa nueva información... ¿La va codificando también el ADN y ahí se está produciendo un cambio real? Se está produciendo un cambio real en el sentido de que ¿cómo aprende el ser humano? El ser humano aprende a través de la experiencia. O sea, es la experiencia la que te permite a ti obtener comprensión. O sea, la diferencia entre conocimiento y comprensión está en la experiencia. El conocimiento no tiene experiencia. Es una información que uno tiene, pero tú no sabes si es verdadera o es falsa. Cuando tú experimentas esa información produce resultados en tu vida. Esos resultados pueden ser o de sufrimiento o de armonía. Si son de sufrimiento, esa experiencia, esa verdad, esa conducta, eso que tú creías verdadero es falso. Va en contra del orden del universo y la realidad. Lo que es falso siempre produce sufrimiento. Lo que es verdadero siempre produce armonía. Esa es la piedra fundamental de la evolución de la conciencia. Y eso lo único que lo podemos hacer es a través de la experiencia en carne propia. O sea que nosotros necesitamos vivir todo para poder verificar qué de lo que tenemos en nuestra mente es verdadero y qué de lo que tenemos en nuestra mente es falso. Y eso te provoca un cambio profundo. ¿Ya? Eso te produce o sea, el hecho de que tú encuentres una falsa creencia instalada en tu mente, la localices porque actúas de una manera equivocada, actúas como intolerante y como inflexible. Obtienes resultados de sufrimiento y de conflicto, de pérdida de energía vital, etcétera. Sumergido en esa oscuridad, decides, ¿yo por qué estoy así? Si yo quiero ser feliz. Devuelves la película de tu vida y observas qué fue lo que te produjo esa situación y encuentras que es la falsa creencia en que hay que ser digno o que hay que ser orgulloso, y entonces actúas como un intolerante y como un inflexible, y eso te genera caos y pérdida de amistades, de negocios, etcétera. Fernando, pero para poder hacer eso yo ya tengo que estar en un nivel de conciencia que al menos me permita observarme. Ni siquiera. Pero si yo estoy identificada con mis pensamientos, estoy identificada con mi cuerpo, estoy identificada con mis emociones, ¿de qué manera yo puedo observarme, ser observador? La única manera, es decir, si tú no encuentras las causas del sufrimiento, el sufrimiento se repite en tu vida, el mismo. El universo te va a dar la oportunidad de que encuentres la causa que lo produjo, entonces te lo repite. Entonces la situación se repite en tu realidad. Al que lo roban, lo roban y lo roban y lo roban y lo roban y lo roban. Al que se divorcia, se divorcia, se divorcia y se divorcia. ¿Sí? O sea, los eventos se repiten. No es más que tú explores en tu realidad y te encontrarás que así es. ¿Para qué? Con el objeto de que tú en alguna de esas experiencias encuentres la causa que lo produjo. No lo haces porque no tienes información, porque no quieres mirar, porque te crees una víctima inocente, porque crees que todo el mundo, tú creas una realidad desde la inconsciencia, desde la negatividad, ¿verdad? Entonces cuando se manifiesta esa realidad en tu vida, tú dices, eso no lo hice yo, la culpa de eso es de alguien, y señalas siempre a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Que esa repetición consecutiva
te satura de sufrimiento, porque cada vez que se repite el evento, el universo le sube el volumen. Sí. O sea, cada vez es más fuerte el evento, ¿sí? Entonces Claro. hasta que llega un momento en que se satura de sufrimiento. Sí. En el momento que te saturas de sufrimiento, se colapsa tu ego. Cuando se colapsa tu ego, entonces tú comienzas a buscar información, abres tu mente, y cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces en ese momento te llega la información, realuza tu conciencia, y en ese momento tienes la información suficiente y adecuada para encontrar cuál es la falsa creencia que ha estado produciendo tu sufrimiento en tu vida, la borras de tu mente y se produce la evolución de tu conciencia. Tú tenías un par de preguntitas ahí, chicas. Las preguntas ahí directas. Que tú querías hacerle a Sí. Fernando antes que terminemos. Sí. Por ejemplo, la depresión me parece que era... Sí. Por ejemplo, ¿qué es la depresión? ¿Cómo sucede? ¿Cómo se evita? La depresión es un momento en el que uno pierde la energía vital. ¿Por qué pierdes la energía vital? Porque la gastas en conflicto y en sufrimiento, en angustia, ¿sí? En estrés, ¿sí? Entonces te baja, cuando ya tú no tienes luz en tu mente, pues todo lo ves oscuro, lo ves negro, y se produce un estado de depresión. O sea, no tienes nada que te motive, todo te da igual, ¿sí? La única manera de sacar a una persona de la depresión es, primero, haciéndole sentir que lo amas y lo importante que es en tu realidad. Segundo, llevándolo a la naturaleza. La naturaleza eleva la frecuencia vibratoria de la persona automáticamente en un 30%. No es el momento de hablarle a la persona nada, porque cuando su mente está en la oscuridad, ahí no entra ninguna información. Necesitas subirle primero la energía vital. Entonces necesitas amarlo, necesitas acariciarlo, necesitas hacer que permanezca en el presente, que no se vaya a la añoranza, a la pena y a la tristeza en el pasado, o que se vaya a la preocupación, a la imaginación y al miedo en el futuro, sino que permanezca aquí, en un estado de contemplación de la naturaleza, de lo que sucede. Si lo logra, esa persona se recupera muy, muy rápidamente. Mira, ¿cuáles son nuestros miedos más básicos? El miedo básico es el miedo a perder. El miedo a perder la vida, el miedo a perder la muerte, el miedo a la muerte, el miedo a perder la pareja, el miedo a perder la juventud, el miedo a perder los recursos económicos, es el miedo a perder. Eso es una mente que no indómita, una mente loca, que está permanentemente construyendo escenarios equivocados e imaginarios y que permanece en el futuro preocupada, ¿sí? O nunca está en el presente. Si tú no estás en el presente, que es el único tiempo que existe, pues nunca vas a poder ser total y auténticamente feliz. La única manera que tú puedas ser feliz es que tú actúes como un todo, totalmente, que le pongas todo tu corazón a lo que está sucediendo en este momento. ¿Alguna clave para yo permanecer en el presente? Disfrutar absolutamente de todo lo que está sucediendo, observar todo y sentir que todo lo que existe está conectado contigo y todo lo que existe para que tu conciencia evolucione. Que el universo entero está en sincronía contigo, ayudándote, con el objeto de que tú aprendas que somos un solo ser, que el universo está basado en el amor, en la neutralidad, en el respeto y en la tolerancia y en la humildad. Ese es el sentido. Entonces, en la medida en que yo simplemente sienta el presente, que si estoy comiéndome una manzana, todo mi ser esté en el comerme la manzana. Si estoy llorando, todo mi ser esté en llorar. Si estoy jugando, que todo mi ser esté en el juego. Jesús decía que los únicos que van al cielo son los niños. Entonces uno se pregunta por qué decía eso, y uno se pregunta por qué decía eso, y la respuesta es porque los niños son los únicos que juegan. Ellos no están buscando cosas, no tienen agendas ocultas con lo que están haciendo, no tienen ningún propósito, ellos simplemente están en el juego por el gozo de jugar, por el gozo de ser, por el gozo de vivir. Si llega un momento en que se acerca tu muerte a ti y tú te has gozado instante tras instante toda tu vida, tú te vas tranquilo, no tienes nada de que arrepentirte. Fernando, una curiosidad, ¿por qué desaparece la civilización maya? Cortito así, pero es una curiosidad. Sí. Mira, yo pienso que todo lo que comienza termina. Ellos tenían una misión que era dejar una serie de códigos sobre el tiempo y sobre la realidad. Podríamos decir que hay muchos causales esotéricas o podríamos decir que hay muchas causales racionales para que eso suceda. En realidad diría que hubo un momento en el que la Nueva York del momento
que era Teotihuacán en ese momento, que era el centro de toda Mesoamérica, colapsa. Todos los tentáculos económicos de esa sociedad y de toda Mesoamérica están organizadas en base al canje de servicios especializados. O sea, yo que estoy al lado del mar, me dedico solamente a producir sal, porque voy a un mercado de acopio y de intercambio, y esa sal la cambio por comida, etcétera, etcétera. Cuando colapsa la situación, la civilización organizacional central, ese sistema se desbarata. Entonces se genera un caos en todas partes, ¿verdad? Ese caos trae consigo la destrucción de lo que se llamó el mundo maya. Esa sería la explicación racional. Y Fernando, ¿qué se le puede decir a todos los auditores respecto a cómo prepararse, cómo orientarse con todo lo que está pasando y con todo lo que viene? Primero es entender que todo lo que sucede siempre es perfecto. Entonces es tener un estado de fe como confianza en el orden existente y disfrutar todo, instante tras instante como un niño, vivir la vida con divina indiferencia, entendiendo que lo que tiene que hacer es fluir, y todo lo que suceda en ese fluir tienes que gozártelo, porque todo va a conducirte a tu propio perfeccionamiento y a tu felicidad. ¿Estamos claros? Sí. ¿Ah? Sí. Que no alcanzaba a preguntarle nada sobre la mente y el ego. Nada, mira, ahí está todo ahí. Es que el tiempo vuela, ¿no? Sí, el tiempo. Bueno, tu último mensaje a los auditores, entonces, para ir cerrando. Yo diría que el último mensaje sería neutralidad, la esencia del amor. O sea, trata de no juzgar a nadie, trata de no ser chismoso, o no trates, no seas chismoso, no juzgues a nadie, sé neutro. Entiende que todas las personas que piensan distinto a ti enriquecen tu realidad, entonces acéptalas. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo, Fernando. Felicitaciones con todo lo que estás haciendo para que podamos elevar nuestros niveles de conciencia en esta humanidad, ¿no? Me da mucho gusto haber estado acá. Muchas gracias, Fernando. Un honor, un privilegio tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, hasta luego. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.